de junio emití un tuit en el que textualmente afirmé lo siguiente, ustedes pueden verlo. Revisé mis documentos del caso de Brecht, no aparece Jiménez Espriu, aparecen transferencias al menos por 16 millones de dólares a cuentas en Antigua Mónaco, Suiza, para empresas como Secapan S.A., Latin America, Asia Capital Holding e Innovation Research, atrás de todo Emilio Lozoya. Ese mismo día publiqué en la misma red social que los documentos mencionados son anotaciones propias tras leer el expediente, información que ya es pública del caso de Brecht, así como de documentos relacionados con la carpeta de investigación que hay en mi contra. Soy un hombre de leyes y tengo claras cuáles son mis límites. El pasado 18 de junio, Emilio Lozoya presentó nuevamente una denuncia en mi contra, inventando la acusación de que había sustraído la carpeta de investigación de FEPADE relativa al caso de Brecht. Soy un hombre de leyes, sé qué puedo o no puedo hacer dentro del marco legal. Siempre me he conducido así. La carpeta está en FEPADE. Primero quiero recordar las condiciones de mi salida de FEPADE. Fui removido de forma ilegal por un encargado del despacho. No pude regresar a las instalaciones, en donde, por cierto, me esperaban 3 agentes de la Agencia de Investigación Criminal. Nunca supe cuál era su intención. Pero el hecho es que no he regresado al edificio y todos los expedientes se encuentran con el resguardo de cada ministerio público. Mi acta de entrega-recepción fue aprobada por la Contraloría Interna y no vienen documentos de los expedientes. De esa acta de entrega hay un ejemplar en la Fiscalía. Segundo, la información sobre los montos de los sobornos, los países, los nombres de las empresas que cito en el tuit fueron dados a conocer por 3 altos directivos de la empresa brasileña Odebrecht desde noviembre de 2016, casi un año antes de que se iniciara la investigación de FEPADE. Esos documentos son públicos, se mencionan en las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y Quinto Elemento Lab, y los poseo como base de un artículo que escribo sobre corrupción y elecciones y que pretendo publicar en forma próxima. No es documentación reservada a la carpeta. Por cierto, no aparece el ingeniero Jiménez Espriu en ninguno de esos dichos documentos y sí aparece Emilio Lozoya. En el artículo detallo que al día de hoy Venezuela y México son los únicos países en que ningún servidor público de mando superior ha sido procesado penalmente por la corrupción del caso de Brecht. Mi respuesta es hasta aquí respecto al acontecer institucional y atendiendo a que se me está calumniando. Ahora paso a la reflexión personal. El hecho de que Emilio Lozoya me denuncie es una prueba irrefutable de que México debe cambiar. Me enorgullece que un hombre sin escrúpulos y sin ética me denuncie. Significa que estoy en el camino correcto. Porque precisamente por el desmantelamiento de Pemex y los casos de corrupción, no solo con Odebrecht, sino en general, el nombre y el nivel de esta administración ha sido sinónimo de corrupción y de impunidad. Solamente en una medición, Transparencia Internacional, nos colocamos en el lugar número 135 de 180 países analizados como los más corruptos del mundo. La corrupción, la impunidad y la frivolidad son elementos que se encuentran en nuestra vida pública y que han llegado a límites insospechados en la actual administración. Nunca el país había vivido este nivel de vulneración a la legalidad, de crecimiento desbordado de la corrupción. Este incremento se explica por un hecho claro, la falta de capacidad institucional para combatir de forma eficaz la corrupción por 2 razones. Las debilidades institucionales y el pacto de impunidad que protege a personas que, como Lozoya, violan la ley y se escudan en su poder para no enfrentar la justicia. Esto tiene que cambiar. También actitudes de frivolidad son la característica de esta administración. ¿O alguien considera que no es frívolo viajar todos los días de su casa a las instalaciones de Pemex en helicóptero? Es de este tipo de gastos superfluos que el próximo gobierno del licenciado López Obrador podrá obtener recursos para mejorar las condiciones de vida de los grupos sociales menos favorecidos. Cero corrupción, más derechos. Pero hay un calificativo más que quisiera mostrarles. Mexicanos contra la Corrupción fue el primer espacio que generó toda la información donde vienen los montos, los bancos de depósito, las empresas y por supuesto también los montos de las transferencias y las personas que estaban relacionadas con el caso. Es información pública que ustedes pueden ver en internet. Adelante, por favor. Quinto Elemento, además, ha presentado una serie de videos, 3 particularmente relevantes, Luis Alberto Meneses, Hilberto Alves da Silva y Luis Antonio Mameri, que se encuentran también en internet y es información de naturaleza pública, no se trata de documentación reservada en la carpeta de investigación. Son datos públicos que ustedes pueden encontrar en internet, que han sido del conocimiento público después de las publicaciones que se dieron tanto en Brasil como en Estados Unidos relacionadas con este caso. Pueden encontrar los videos y los testimonios de las personas
incluyendo las transferencias y los montos a los que me referí en el tuit. No se trata de información reservada, no se trata de información de la carpeta de investigación. Soy un hombre de leyes y sé cuáles son mis límites para actuar. Adelante, por favor. Entre otros casos, se encuentran estos montos defraudados que la Red Anticorrupción Latinoamericana ha planteado, que se ponen a su disposición, y además de diversos medios de comunicación que desde el año 2015 han difundido escándalos de corrupción en la administración de Pemex. Además, hay un calificativo para mí relevante, es el de mala administración. Lozoya recibió a Pemex como una empresa altamente productiva y el mayor ingreso del Estado mexicano. La dejó en la ruina. Pemex lleva 5 años consecutivos con pérdidas en producción y explotación. Sus pérdidas pasaron de 63.273 millones a 333.000 millones para finales de 2017. En este sexenio, la producción de crudo cayó 22.75%, el gas natural 20.43%, el gas licuado 29.83% y la gasolina 41.23%. Durante la administración del señor Lozoya fue donde se registró el mayor número de pérdidas que equivalen a 60% de los ingresos reportados por la paraestatal. El precio de gas subió de 2013 a 2018 en un 57%. El precio de la gasolina, ustedes lo han podido constatar, de 13 a 20 pesos en lo que va de esta administración. Y los ingresos petroleros cayeron un 18%. ¿Todo para qué? Para una reforma energética que solo ha beneficiado a unas cuantas empresas vinculadas con la clase política de esta administración. Estoy convencido de que todo empezará a cambiar a partir del próximo 1 de julio con el triunfo del licenciado López Obrador. Veo un país en el que no se busque la venganza, pero sí el cumplimiento de las reglas y principios del Estado constitucional de derecho. Veo un país en donde cualquier investigación contra un político poderoso siga su curso. En ese marco veo que las personas que han cometido conductas delictivas sean llevadas ante los tribunales para que los tribunales resuelvan cuál sea su decisión. Veo que se revisarán todos los procedimientos de creación y adjudicación de empresas vinculadas al sector energético, en un estricto cumplimiento del principio de justicia y no de venganza. Creo que las reflexiones sobre este caso finalmente me llevan a 2 líneas finales. Primero, no se debe proteger a la corrupción, aunque sean los amigos de las figuras más importantes del país. Y segundo, la ciudadanía no olvida, premia y castiga con el voto. Ese es el valor y sentido de la democracia. Les prometo que lo verán el próximo 1 de julio. Justicia, no venganza. Estado de Derecho, no impunidad.